Sus temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Bienvenidos a nuestro cuarto programa, Líderes en Acción. En los programas pasados hemos hablado de algunas cualidades y habilidades que debe tener un líder. Recuerden que el líder dirige a personas, no proyectos o números. Trabajamos con personas. El que posiciona la idea son las personas, los que compran son las personas. Todo se mueve a base de personas. Si alguien definiera qué es un negocio, es precisamente un negocio de personas. Y ahí es donde nosotros marcamos la diferencia. Cómo empieza la historia de Gildardo Avendaño, llegando a la Ciudad de México en 1980 a estudiar en el Politécnico Nacional, Ingeniería Industrial. Mi padre quería un ingeniero en casa. Cuando iba en sexto semestre, un compañero llegaba en un carrito último modelo, su cartera siempre tenía billetes. Mientras yo tenía que comer quesadillas en la esquina de la escuela, él desayunaba prácticamente lucía. Y cuando yo le pregunté a qué te dedicas, mi querido amigo, me dijo, soy vendedor. Me cambiaron el chip, ya no quería ser ingeniero, quería ser vendedor. Pero ya estaba en sexto semestre. Y había una especialidad que era muy sencilla, muy simple, seguridad e higiene industrial. Y como ya quería ser vendedor, agarré la especialización más sencilla. Quería salir para ser vendedor. Y cuando estaba a punto de salir, llega una multinacional muy fuerte, una embotelladora, buscando un gerente de seguridad, puesto que nosotros éramos la segunda generación que íbamos a egresar con esa especialidad. Reclutaron a los 44 que íbamos a salir y se quedaron conmigo. 23 años, gerente de seguridad, sin experiencia. El precio que tuve que pagar fue alto. ¿Por qué les comento esto? Precisamente me corrieron porque no desarrollaba liderazgo. No podía trabajar con la gente. No entendía cómo funcionaba el negocio. Mi jefe, el director de recursos humanos, siempre me decía, Gildardo, primero desarrolla tu plan de negocio, tu Security Business Plan. Imagínense, un muchacho de 23 años sin experiencia, ni siquiera sabía lo que era un plan de negocios. Pero como era gerente, a los 3 meses me dan la oportunidad de presentar al staff de dirección para ver qué es lo que iba a hacer Gildardo Avendaño para minimizar las pérdidas. Le preguntaba a mi jefe, ¿qué me recomiendas que haga? Y mi jefe práctico me dijo, desarrolla un diagrama de flujo donde expliques de una manera simple, sencilla y rápida cómo obtendrás resultados. Y me puse a revisar mis libros, fui con mis maestros a la escuela para que revisara mi diagrama de flujo, a ver qué les parecía. Me ponía a practicar frente a un espejo de cómo podía presentar. Lo tenía bien afinado. Llegó el gran día. Tenía 20 minutos. Empecé a explicar mi diagrama de flujo y veía las caras de los directivos, poco interés en lo que estaba diciendo. Y a los 10 minutos el director general me dice, Gildardo, está bien, hasta ahí por favor. Solamente dime en tu diagrama de flujo en qué parte empezamos a ganar dinero o dejamos de perder dinero. No le supe contestar. Y es la pregunta que yo te hago. ¿Sabes tú en qué parte de tu negocio empiezas a ganar dinero o empiezas a dejar de perder dinero? Si no tienes un plan, estamos perdidos. Hablamos en el primer programa la importancia de la imagen, lo que te produce la imagen, lo que te genera la imagen, la credibilidad que tú le puedes dar, porque todo es influencia. Hablamos también
y estuvo aquí una señorita directiva de BNI, del poder de las relaciones. Cuando el talento no es suficiente, te das cuenta que tú tienes mucho talento, por eso pusiste tu empresa, pero eso no es suficiente, tenemos que buscar relaciones para que entonces nuestro negocio pueda crecer. ¿Y dónde los encontramos? En BNI, como lo vino a explicar su directiva. Hablamos también de registrar una marca, porque en ocasiones no sabemos hasta dónde podemos llegar y de pronto resulta que encuentras el camino del éxito y tu marca no está registrada. También tuvimos una invitada que nos habló de la importancia de la mercadotecnia. Pero el día de hoy, mis queridos amigos, está con nosotros un gran soñador y que ha hecho de su empresa un verdadero caso de éxito. 30 años en el mercado. Hablar de una empresa que tiene 30 años, especialista en comunicación, no es simple. Este señor pagó con sangre, sudor y lágrimas el quedarse posicionado en el mercado. Ha transformado un sinnúmero de empresas, los agarra chiquitas, como dice él, pymes, y los ha hecho grandes, basado en su experiencia. Cuando me contó su historia, hasta me dieron ganas de contarlo, pero hoy lo tengo de invitado para que él nos cuente cómo empezó Eslogan Publicidad. Carlos Gómez Chico es presidente de la compañía Eslogan Publicidad, con 30 años en el mercado. Un verdadero especialista en comunicación. Carlitos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Un placer recibirte y por favor, los amigos que me escribieron, incluso ya de otros países, me dicen que nos hablen más de su historia, cómo formaron su empresa, cuál ha sido el secreto para llegar al éxito. Y es lo primero que te preguntaría, Carlitos, si nos quisieras platicar cómo empezó Eslogan. Bueno, yo desde pequeño tuve inquietudes artísticas desde muy pequeños, desde los 7 años. Mi mamá alguna vez me compró una magia, una copita que desaparecía y aparecía una bolita, y desde entonces me gustó mucho la magia. Con el tiempo fui comprando más y más equipo, hasta que ya tenía un equipo enorme, y a partir de los 13 años me dediqué a las fiestas infantiles. Hice miles de fiestas infantiles, yo era el mago profesional y el mago oficial de las fiestas de unas colonias de aquí del sur, y empecé a ganar dinero. Empecé a ganar poquito dinero, pero pues yo no les pedía dinero a mis papás ni a mí ni a nadie más. Crecí y con el tiempo me inscribí en la Universidad Iberoamericana. Ahí estudié Ciencias de la Comunicación y combinaba yo la magia con la escuela. Iba yo a la escuela en las mañanas y en las tardes me iba yo a hacer mis fiestas infantiles, que me dejaban una buena lana. Hasta que con el tiempo mi papá me dijo, bueno, ¿qué vas a querer hacer? ¿Comunicólogo o mago? Mago no te va a dejar mucho dinero y te va a hacer una persona un poco mediocre. Mejor estudia lo que debes de estudiar. Y ahí fue donde tomé la decisión de ser comunicólogo. Una persona en ese tiempo me conectó con una agencia de publicidad que se llamaba Iconic, que ya no existe, y ahí empecé como ejecutivo de cuenta de Renault de México. Ahí aprendí muchísimo. Era una agencia muy grande, era una agencia muy pesada, y ahí estuve trabajando 2 años. Después de ahí me fui a Publicidad Darcy, ya como supervisor de la cuenta de Colgate-Palmolive. Ahí también aprendí muchísimo. Colgate-Palmolive es una de las escuelas más importantes de México para poder
estudiar mercadotecnia y publicidad, y ahí estuve un buen tiempo. Después me pasé a Publicidad Darcy, a Jonan Rubicam. En Jonan Rubicam también ahí manejé Colgate-Palmolive, ya como su supervisor de cuenta también, y pues ahí estuve un buen tiempo. Después me contrataron en Scully McCabe Loves de México. Todas las que te estoy hablando son internacionales. En McCabe Loves de México fui ya director de cuenta de Pons de México. Pons de México, una empresa grandísima, una empresa con unos productos sensacionales, y ahí estuve muy contento trabajando en Scully McCabe Loves. Después me habló el señor Pous, Ramón Pous, para invitarme a ser ya socio de su empresa, que se llamaba Pous Publicidad, y pues lógicamente acepté porque yo tendría 26 años y ser socio de una empresa así pues era muy importante, porque nadie a esa edad era director de servicio a clientes y socio de la empresa. Pero me aburrí en ese momento, tenía yo 27 años, y le dije yo a mi socio, o a mi mejor amigo, José Luis Aguilar, que por qué no poníamos una agencia de publicidad. Entonces me dijo él: estás loco, como una agencia se necesita mucha gente, se necesita mucho dinero, se necesitan muchos departamentos, se necesita mucho capital. Y le dije: no, ¿sabes qué? Vamos a aventarnos. Total, él me compró la idea y nos aventamos a poner una agencia de publicidad, la cual se llama Slogan Publicidad actualmente. Empezamos con una tabla y una silla y a tocar puertas. Y tocamos muchas puertas. La primera que se nos abrió fue la cuenta de Nuevo Vallarta, que es un desarrollo náutico turístico residencial en el estado de Nayarit. Ahí nos dieron la oportunidad de hacer toda su comunicación, toda su estrategia de ventas, toda su estrategia de mercadotecnia, y en fin, funcionó muy bien. De ahí nos empezaron a hablar ya clientes más grandes, como Camas Lamas, como Fernández Editores, como... ahorita te digo las cuentas. Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar, y ya después de un rato, en lugar de la tabla, pues ya teníamos nuestro escritorito, ya teníamos nuestra secretaria, ya teníamos nuestro conmutador, y poco a poco así fuimos desarrollándonos en el ámbito publicitario. Tenemos 30 años a partir de entonces de haber iniciado Slogan Publicidad como una agencia. ¿Y cómo era la publicidad hace 30 años, Carlos? La publicidad hace 30 años era muy diferente ahora. La publicidad hace 30 años era muy seria, era de gente que conocía mucho el medio, que conocía mucho a los clientes, eran gente mayor, los directivos, que te transmitían mucho profesionalismo y mucho amor a la camiseta y mucho amor a la publicidad. Eran agencias grandes, eran agencias poderosas, que tenían todos los departamentos integrados dentro de una agencia, es decir, el departamento creativo, el departamento de arte, el departamento de tráfico, el departamento de contabilidad, el departamento de atención a clientes. Todo estaba concentrado en una agencia. Entonces todos sabíamos de todo. Lo que estaba pasando en creativo lo sabía uno, yo era parte de servicio a clientes. Lo que pasaba en la dirección de arte lo sabía uno también, porque nada más caminaba uno o pasaba uno por un piso y estaba uno viendo qué pasaba, qué era lo que estaban diseñando para tus clientes. Eran tiempos maravillosos, tiempos en los que aprendí muchísimo, y gracias a eso pude poner Slogan Publicidad. Actualmente somos profesionales en la elaboración y diseño de estrategias de publicidad, de diseño gráfico, de marcas, de empaques, de comunicación comercial y de comunicación corporativa.
y somos especialistas en el desarrollo de producción de mensajes, de contratación de medios y contratación de proveedores externos. Perfecto. Antes de meternos al tema estratégico, y nos quedan 2 minutos para ir a unos comerciales, quisiera preguntarle a Carlos, ¿cuál ha sido el verdadero obstáculo que ha enfrentado Slogan Publicidad en 30 años? Hay varios obstáculos. En primer lugar, pues la baja de presupuestos, porque antes los presupuestos de los clientes eran muy altos y podían hacer cualquier cosa y eran comerciales carísimos y muy buenos comerciales. Actualmente han bajado los presupuestos de publicidad y por ende pues, los ingresos para una agencia. Ese ha sido el primer obstáculo. El segundo obstáculo muy grande es la aparición de las centrales de medios. Las centrales de medios únicamente contratan medios. Después hay las boutiques de medios que únicamente hacen la publicidad, la creatividad, y las agencias de medios que son las que hacemos la implementación de todo. Entonces, esta división de centrales de medios, boutiques de medios y agencias de medios nos ha hecho trabajar en forma desconjunta. Vamos a ir a unos comerciales, Carlos, y regresamos contigo porque es muy interesante este tema de la comunicación, porque atrás de ello hay muchas cosas que tenemos que saber, sobre todo aquellos pequeños empresarios o pequeños negocios y emprendedores. Volvemos en unos segundos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos con el licenciado Carlos Gómez Chico, presidente de la empresa Slogan Publicidad. Ahora sí, por favor, Carlos, lo que todos estamos esperando. Dinos a los emprendedores, a las pymes, qué es lo que tenemos que saber de publicidad. Bueno, primero nosotros como agencia tenemos que generar mensajes al valor de la marca, tenemos que comunicarlos con honestidad y con brillantez, identificarnos con la filosofía del cliente, porque un cliente muchas veces, otro tipo de agencias lo toman, lo exprimen su presupuesto y lo sueltan al año. Nosotros tenemos la fortuna de tener clientes desde hace algunos que tienen con nosotros los 30 años de fundada, que eso creo que habla muy bien de nosotros porque son clientes satisfechos, son clientes que han
hecho mucho equipo con nosotros y que les hemos dado muy buenos resultados, porque construimos estrechas y sinceras relaciones con ellos. Somos generadores de servicios de comunicación. Nuestro tamaño es una agencia de tamaño mediano, hay agencias grandes y agencias muy pequeñas. Nosotros somos de tamaño mediano, en el cual tenemos un número bueno de gente, de colaboradores que son excelentes, que son muy buenos en su chamba, que son muy buenos en su creatividad, en su servicio, y eso nos hace muy fácil la vida, porque las campañas se desarrollan de una manera fácil y de una manera sencilla. Hay clientes que creen que por pagar menos en una agencia de publicidad chica o en una boutique creativa van a recibir el mismo servicio que en una publicidad o en una agencia de publicidad grande, y no es así. Las agencias medianas estamos acostumbrados a ahorrarles dinero a los clientes, a hacer que los clientes consigan sus objetivos a mediano, a corto y a largo plazo, y estirarles lo más que se pueda el presupuesto, que es muy importante eso. No nada más dar un one shot e irnos, sino verdaderamente hacer esa colaboración con nuestros clientes de forma estrecha, de forma sincera, de forma amable, y hacer un equipo con ellos para poder crearles sus campañas de publicidad lo mejor posible. Claro, Carlos, yo he vivido la experiencia y conviví con muchos empresarios y pues, obviamente los que tienen empresas de seguridad pues piensan como gente de seguridad, como les digo, pensamos como policías. Los que tienen pasteleras, ahora sí como dicen, piensan como pasteleros, los que venden muebles como gente que vende muebles. Entonces, de esa manera diseñamos nuestra imagen corporativa, nuestro logotipo, como decían los señores de seguridad y todo eso. A mí me gustaría dos tipos peleando ahí entre ellos para que eso proyecte que somos una empresa de seguridad. Pero cuando existe la asesoría, consultoría de una empresa profesional de comunicación, hay que dejarlos en manos de ellos, porque ellos entienden perfectamente lo que tú necesitas para posicionarte en el mercado. No es que nosotros influyamos sobre ellos y dicen, es que yo quiero que hagas esto y que le pongas este color y que le pongas este fondo y que le pongas esta letra y que lo lleves aquí. No, ese es el gran error que cometemos cuando creamos una empresa. Creemos que lo sabemos, o que lo sabemos todo, ¿no? Y créame que no sabemos absolutamente nada de lo que una empresa debe de tener en su comunicación corporativa, porque cada palabra, cada color, cada idea tiene una historia atrás, y es la parte que a mí me gustaría, Carlos, que nos platicaras cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿De qué manera pueden ayudarnos a posicionar nuestra empresa? ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir ahora sí que paso a paso para que hagas mi empresa exitosa si yo contrato los servicios de eslogan publicidad? Bueno, primero necesitamos un brief del cliente, en lo que nos diga cuál es su participación del mercado, qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, en fin, ese tipo de cosas. En base a eso, nosotros empezamos a trabajar, y no como otras agencias que lo primero que se les ocurre es lo que le presentan al cliente por ser disque muy creativo. Nosotros desarrollamos varios tipos de campañas y se las presentamos a nuestros clientes. Esta es la campaña A, esta es la campaña B y esta es la campaña C, adaptadas totalmente al brief del cliente. Esto se desarrolla en la agencia con tiempo. No es de que de un día para otro, se me ocurrió tal idea y esta es la que le voy a presentar, sino lleva todo un proceso de ventas, de análisis, de revisión interna, de crítica interna dentro de la agencia, para poder así presentárselas al cliente ya bien puliditas. Muy bien, qué interesante lo que está comentando todo eso. Entender al cliente, porque el cliente es el que va a comprar el producto y es el que te va a marcar la pauta. Me recuerda esa reflexión
del director de ventas de una gran organización que tenía un grupo de buenos vendedores y les pregunta: ¿qué les parece nuestro nuevo diseño de marca? Y todos levantaron la mano muy contentos. Muy bien. ¿Qué les parece la presentación de nuestro producto? Excelente. ¿Y ustedes como vendedores, qué les parece? Pues obviamente no pueden ser que eran malos, decían: somos extraordinarios. Y ellos vendían alimentos para perros. Después de estas respuestas, dijo: y entonces, si tenemos la mejor presentación, un buen producto y los mejores vendedores, ¿por qué estamos en 15º lugar en ventas? Después de unos minutos, uno de ellos levanta la mano y dice: si tan solo a esos desdichados perros comieran nuestros alimentos, otra cosa sería. Nunca probaron, nunca escucharon al cliente, que en este caso es el perro, si le gustaba el alimento, y de allí partir, que es como yo entiendo, Carlos. Se acercan al cliente, hacia dónde va dirigida tu marca, tu servicio, tu producto, y en base a ello empiezan a trabajar. Que es una gran idea eso, porque muchos les pides la asesoría, la consultoría, y prácticamente en la tarde tienes la propuesta casi ya con la solución, y nunca escucharon al cliente al cual va dirigido mi producto, mi servicio. ¿Qué más nos puedes platicar, Carlos, de la publicidad? Bueno, nosotros somos una agencia de publicidad 100% mexicana y conocemos perfectamente la idiosincrasia de México. Es importante. Hay agencias, muchas agencias donde tienen creativos o donde tienen directores generales extranjeros y que los traen de Argentina y creen que con la primera idea argentina es buenísima y con eso van a vender, y convencen al cliente de que con eso van a vender. Sin embargo, pues no venden. Entender la idiosincrasia mexicana por una agencia 100% mexicana que les va a cobrar menos y que va a poder lograr posicionar el producto de una forma en la que el cliente quiere, es lo más importante. Perfecto. ¿Y cómo está la competencia de las empresas de publicidad en México? ¿A qué se enfrenta Slogan? Hay agencias de publicidad pequeñas, medianas y grandes. Las grandes son las grandes corporaciones internacionales en las que muchas veces son subvencionadas por el extranjero, por Suiza, por Estados Unidos, en fin, y que a lo mejor aquí en México no funcionan o no funcionan tan bien, pero les mandan recursos muy buenos de Estados Unidos o de otra parte del mundo. Las agencias medianas estamos acostumbrados a manejar en su mayoría a clientes medianos, clientes que sacan su dinero de la bolsa, de su bolsa, y que lo invierten. Entonces es muy importante porque es un valor al cual le damos mucha importancia, que el cliente saque de su dinero de la bolsa y lo invierta. Entonces nuestro compromiso es mayor, no es de que, bueno, pues si funciona bien y si no, no, sino verdaderamente darle resultados al cliente como compromiso y que nos dure muchos años el cliente. Y hay agencias muy pequeñas, las cuales manejan una o dos cuentas que se sostienen de ellas, pero que también no tienen los recursos humanos suficientes para poder dar ese servicio bueno y de calidad al que nosotros estamos acostumbrados. Perfecto. ¿Cuál es tu principal logro como Slogan Publicidad? Nuestro principal logro es haber permanecido con nuestros clientes por muchos años. Un cliente que entra a Slogan difícilmente se va. Algunos se van porque con el cliente entra el nuevo director de mercadotecnia y es como en la política, llega con su equipo y nos quita a nosotros. Pero los clientes verdaderamente convencidos de que nosotros somos los buenos, generalmente no se nos van, permanecen durante mucho tiempo con nosotros porque les damos creatividad, les damos un servicio estupendo. Estoy seguro que somos la mejor agencia que da el mejor servicio y que les damos toda una infraestructura in-house, es decir, nosotros tenemos
como a la antigüita, el departamento creativo, el departamento de arte, el departamento de medios, el departamento de contabilidad, de atención a clientes, todo en una sola ubicación. Entonces así el creativo se entera de lo que está planeando el director de medios y el director de medios se entera de lo que está haciendo el creativo. En la actualidad, lo que te decía anteriormente, las agencias de medios trabajan por su lado, las boutiques creativas por otro y la matriz por otro. La agencia de medios igual desarrolla un plan en 20 segundos, pero la agencia, la boutique creativa, no se entera y a lo mejor desarrolla el comercial en 10 segundos. Entonces, al momento de juntarse, la agencia matriz es un problema porque pues, no sabes ni por dónde enfrentar el gran problema. Lo que aquí hacemos es que todos estamos enterados de todo, todos estamos enterados de lo que pasa y bueno, ese es el gran logro de Eslogan Publicidad. En Eslogan Publicidad no metemos los trabajos a concursos, sino el que nos tiene que premiar es el cliente y el público en general, porque los círculos creativos o los círculos de publicidad, pues unos se premian a otros y otros a otros y hay amistad entre ellos, entonces pues no tiene chiste. El que nos tiene que premiar es el público y el cliente. Perfecto. Muchos hemos externado que este año ha sido muy difícil para los negocios, para la publicidad. ¿Cómo ha sido, Carlos? Este año ha sido muy difícil. Este año han bajado mucho los presupuestos de publicidad por la situación económica del país. Esto ha provocado que los grandes corporativos puedan anunciarse porque tienen mucho dinero, porque son clientes internacionales, pero el cliente nacional ha reducido sus costos, sus presupuestos de publicidad y por ende la publicidad ha decrecido mucho. Entonces, si tú ves en la tele, la mayoría de los comerciales son de clientes internacionales. El cliente nacional se ha reducido y por ende, pues, la publicidad está siendo difícil. Perfecto. Muy interesante lo que nos está comentando Carlos y está abriendo el apetito de todo lo que tenemos que conocer acerca de la publicidad y todas las inversiones que se tienen que hacer en pro y en beneficio para el crecimiento de tu empresa. Hablaba constantemente porque siempre me lo decía, mira, el talento no es suficiente. Cuando tú inicias una empresa tienes que desarrollar un plan de comunicación estratégica. Tienes que desarrollar tu producto y cómo va a ser presentado, porque en un momento dado no sabes hasta dónde puedes llegar. Y me recuerda la historia del desarrollo del diseño de la palomita de tenis Nike, que la que lo hizo no sabía ni cuánto cobrar por ella y solamente cobró $35. La palomita ahora es la más famosa. Después de que se posicionó en el mercado, le dieron un premio a esta señora de $2 millones y entró prácticamente al consejo de administración de Nike. Hasta ahí puede llevarte el diseño de una buena publicidad. Regresamos después de estos comerciales porque es muy interesante la plática que tenemos con el licenciado Carlos Gómez Chico, presidente de Eslogan Publicidad. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos, mis queridos amigos, con el licenciado Carlos Gómez Chico, presidente de Slogan Publicidad. Carlos, me gustaría que me platicaras de un caso de éxito de Slogan Publicidad con una empresa, con un giro específico, el que tú quieras, pero que me cuentes cómo lo agarraste y a dónde lo ha llevado Slogan Publicidad. Un caso de éxito ha sido, por ejemplo, el de supositorios en Ocean. La palabra supositorio luego te pone nervioso. Entonces los señores en Ocean nos pidieron hacer televisión para este producto y se nos ocurrió un caminito donde van recorriendo pelotitas y de repente una pelotita se para y es la que no deja pasar a las demás. Esta pelotita de repente, con el hablar del supositorio, se suelta y sale todo lo demás. Fue un comercial muy creativo, muy comentado, muy hecho a la medida del cliente y sin hablar de fecalismo ni nada de eso, sino al contrario, de una forma muy fina. Esto no fue fácil, fue labor de mucho tiempo y pues el comercial funcionó perfectamente bien. Entonces, ese ha sido un caso de éxito. Otro caso de éxito fue Durac, que es un antiácido en el que pues no tenía dinero el cliente para hacer un comercial caro. Entonces, en una sola toma veíamos a una torta y abajo de la torta un CD con un estado financiero y abajo un gorrito de fiesta y abajo hasta abajo la pastilla de Durac. Entonces eso implicaba que pues irte de fiesta, las preocupaciones financieras, el comer y beber en exceso, eso pues te da agruras y acidez impresionante. Entonces, en una sola toma, en un comercial sumamente barato, hicimos una cosa sensacional y también funcionó muy bien. Así es. Qué interesante es esto, porque en muchas ocasiones yo he visto a colegas, amigos empresarios que tienen ideas y conceptos que cuando pagan a una empresa de publicidad, de mercadotecnia y todo eso, primero se sorprenden por el costo que representa o la inversión que tienen que hacer. Y obviamente ellos tienen o tenemos nuestra propia idea. Se los damos a los de la publicidad y cuando entregan los de publicidad el diseño, el contenido, entonces nuestra reacción es
oye, así lo había pensado yo y por esto pagué tanto dinero. Pero la realidad es que atrás de ello existe todo un modelo, una creatividad, necesitan gente especialista, necesitan horas, hombres sin dormir en el estar creando, en el estar probando. No es simple, claro que cuando lo presentan a veces en una simple hoja y dicen, ay, por esto pagué tanto. Pero tiene su secreto. Platícanos de esto, Carlos. ¿Qué experiencias has tenido de esa manera? Porque yo lo he visto en la reacción de muchos empresarios y piensan que es simple, que a lo mejor dicen hasta mi hijo que estudia mercadotecnia, que va en quinto semestre, me lo podía haber hecho, ¿no? Y no es así. No, no es así. Hay chavos que estudian diseño, por ejemplo, en este momento, y creen que pueden hacer un logotipo muy fácilmente, y el logotipo debe de comunicar muchas cosas, ¿no? No nada más un dibujo y una flechita, sino debe de comunicar colores, texturas, diseño, en fin, una serie de cosas. Y también una campaña de publicidad no es de que se le ocurra al hijo del dueño que diga, mira papá, esto es lo que hay que hacer, porque depende de muchísimas cosas la publicidad, depende de chispazos creativos que tenemos que tener nosotros. Nosotros para eso estamos, para tener chispazos creativos. Hay clientes que, por ejemplo, en una campaña de espectaculares, pues recomendamos ciertas ubicaciones en el DF y ellos quieren, si viven en el Pedregal, ver su anuncio afuera de su casa. Eso no es estrategia, eso es por ego personal. Hay que verdaderamente tener una estrategia de medios y estrategia creativa para poder posicionar los productos o los medios en donde deben de ir, en donde, si vamos a un mercado bajo, ¿para qué vamos a tener un espectacular en el Pedregal? Tenemos que definir perfectamente las zonas, tenemos que definir perfectamente el target. Inclusive nosotros salimos a la calle con el público y hablamos con ellos sobre el producto o sobre los productos de la competencia y vemos cuáles son las bondades y cuáles son los defectos para poder definir perfectamente el camino a seguir. O sea, no somos de plumita y ahí te va, sino salimos a la calle y conocemos perfectamente al producto y al servicio que hay que contratar. Como dicen, hacen un traje a la medida del cliente. Exactamente, un traje a la medida del cliente. Eso es la palabra. Oh, qué interesante, Carlos. Realmente es un tema muy amplio y yo lo que quería en este programa es que tengamos la idea clara qué es lo que buscamos, qué es lo que puede hacer la publicidad por nosotros, que somos emprendedores, que somos empresarios pequeños y hasta dónde podemos llegar con la asesoría, consultoría de una empresa profesional de publicidad, porque no es simple, no es simple. Hay gente improvisada, hay gente que obviamente sabe vender la idea y todo eso, pero atrás de la publicidad hay muchos conceptos que tienen que trabajar y sobre todo gente creativa. Por eso me gusta el eslogan que trae esta empresa que dice un chispazo creativo. Eso es eslogan publicidad. ¿Algo más que nos quieras comentar, Carlos, de eslogan publicidad? Sí, que una pyme, un pequeño cliente, acercándose a nosotros, lo podemos hacer mediano o acercarlo a ser grande, con un bajo presupuesto y con una excelente creatividad. No se necesitan ir a las grandes empresas ni a las grandes agencias de publicidad internacionales. Con nosotros pueden perfectamente estar tranquilos de que vamos a hacer un traje a la medida, de que vamos a poder hacerles una campaña de publicidad exactamente a sus requerimientos y que van a vender, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos como último eslabón es vender. Así es. Ahí encontramos los datos de Carlos Gómez Chico,
su mail, los números telefónicos de Eslogan Publicidad, lo pueden contactar directamente a él. Yo tengo el gusto de ser su amigo. Es una persona que atiende a sus clientes, se sienta con sus clientes, escucha a sus clientes, se apega a las necesidades del cliente y, lo más importante, se apega a los presupuestos de cada cliente. O sea, no son como las empresas grandes que dicen esto es lo que vale y olvídese, me lo pagas o no me lo pagas. Ellos se apegan a los presupuestos que tienen para hacer rentable tu empresa. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy interesante. Aprendí muchas cosas en esta entrevista de lo que debo de saber de publicidad. Y lo más importante es que nosotros, personalmente, mi socio y yo, atendemos a los clientes. No los dejamos con el ejecutivo del ejecutivo del ejecutivo, sino nosotros verdaderamente atendemos a los clientes y estamos pendientes de todo lo que sale. Me consta, conozco a José Luis y son personas muy profesionales. Obviamente tienen 30 años en el mercado, y una empresa de publicidad que dure 30 años es sinónimo de compromiso, es sinónimo de tenacidad, pero sobre todo de calidad en el servicio al cliente. Carlos, este es tu programa. Cuando gustes puedes estar aquí con nosotros hablando de este interesante tema, porque el tema, como les comentaba, es muy amplio. Esto es únicamente para que nosotros nos interesemos, y si quieren saber algo más, una visita de Eslogan Publicidad para que les diseñe una estrategia de cómo pueden posicionar su negocio. El señor Carlos Gómez Chico estará encantado de poderles servir. Están cordialmente invitados a que nos visiten o a que nosotros los visitemos, hablar de los requerimientos de las marcas, y con mucho gusto podemos hacer cosas para ustedes. Y así vamos buscando, ahora sí que la cima, y es lo que habla en liderazgo. Recuerda esa anécdota precisamente donde un conductor de radio entrevistaba a un alpinista y le hace la pregunta: ¿por qué los alpinistas se aferran a escalar montañas? Se aferran hasta perder hasta la vida. Y el alpinista lo queda viendo, le sonríe y le dice: es claro que usted no conoce la cima de una montaña. No es fácil llegar a ella, y claro que el precio es muy alto y pagamos hasta con la vida, pero llegar a la cima y disfrutar todo ello solamente lo hacen los grandes soñadores, y eso es liderazgo. Tienes un sueño, tienes una idea, solamente hay que buscar a la gente adecuada para que nos ayude a cumplirla, y dentro de ellos está tu empresa de publicidad. El que tú puedas elegir a una empresa adecuada para que te ayude a llegar a la cima, ahí lo tienes, Eslogan Publicidad. Volvemos al tema del liderazgo. Y les recuerdo que dicen que la gente obedece más al que le enseña que al que le manda. ¿Quieres cumplir tu sueño rápidamente? Enseña a tu gente. Estamos por irnos del programa. No sé si tengas algún comentario final, Carlos, antes de terminarlo. Pues que no esperen que nada más proponemos televisión. Podemos hacer televisión, radio, cine, prensa, revistas, folletería, todo lo que es comunicación en general. Que no piensen que nada más, como otras agencias, les vamos a proponer televisión porque es lo más caro, sino podemos hacer un plan a la medida, con cosas chicas, e ir creciendo poco a poco los dos. Queremos ser socios de los clientes, socios comerciales, y no nada más su agencia de publicidad. Muy bien. Se los vuelvo a comentar: la gente que le enseñas te genera grandes resultados, y cuando a ellos les enseñas a disfrutar lo que hacen, jamás vuelven a trabajar, les pagas por hacer lo que les gusta hacer. Me gusta la anécdota del señor creador de IBM, el señor Watson, cuando ya se estaba posicionando IBM, que de entrada contrató una empresa de publicidad para que diseñara su logotipo, y con solo 3 letras IBM se hizo la empresa más poderosa de computación en su tiempo. Contrató a un ingeniero para que desarrollara un proyecto. Invirtió $12 millones.
Finalmente no ganó el proyecto. El ingeniero que lo desarrolló, apenado de que habían invertido 12 millones de dólares para que se desarrollara ese proyecto, para evitarle la pena que el señor Watson lo corriera, prácticamente redactó su carta de renuncia y entra a la oficina del señor Watson y le dice: señor Watson, para evitarle la pena que usted me corra, aquí está mi renuncia. El señor Watson agarra esa renuncia y hace una bola de papel y le dice: no puedo aceptar tu renuncia. ¿Por qué, señor Watson? Si perdimos el proyecto de 12 millones de dólares, precisamente por eso, porque tu capacitación me costó 12 millones de dólares. Qué bonita historia, mis queridos amigos, y ustedes a veces no inviertes en tu gente, no crees en tu gente, todo lo quieres hacer tú solo, y así difícilmente llegarás a posicionar una empresa. Volvemos. Me informan que la próxima semana no tenemos un programa en vivo por ser un lunes feriado en la Ciudad de México, en el país, en México. Nos vemos el lunes 23 de noviembre. Les deseo mucho éxito y nos veremos muy pronto. Gildardo Avendaño les saluda y gracias, Carlos, por su visita. Gracias. Hasta pronto.